Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho el seguimiento que le han dado al video anterior que abre esta nueva etapa de plenitud infinita, en donde sus comentarios son muy útiles y me permiten tener idea clara de cuáles son los ejercicios que ustedes pudieran hacer y pues darles información muy valiosa de leyes universales que nos hacen conocer más acerca del amor en todas sus facetas. La verdad es que podemos amar tanto como nos amamos a nosotros mismos. Y esto yo lo he confirmado en mi propia vida a la luz del método, a la luz de los principios universales, eh, sobre todo en el aspecto de poder ser realistas en cuanto a nuestras expectativas. Por eso yo les comentaba en el video anterior que lo más importante para poderse amar a uno mismo es conocerse como realmente uno es. Y de eso se tiene evidencia en los hechos. Lo que uno hace es a lo que uno le pone prioridad, es lo que verdaderamente uno más valora. Porque luego me comentan, es que no estoy haciendo, soy un flojo o una floja porque no hago lo que tengo que hacer. Entonces yo les digo, es que lo que estás haciendo en realidad es más valioso que lo que tú te quieres imponer, porque te estás comparando con otra persona. Entonces, estas 13 preguntas, las 13 determinantes que les comentaba yo que son fundamentales para identificar cuál es la escala de valores de cada persona, es lo que nos va a permitir identificar cuáles son los temas que uno más valora en esas 7 áreas de la vida que yo les he comentado: la espiritual, la mental, la vocacional, la familiar, la financiera, la social y la física. Ahí están las 7. Entonces, estas preguntas hay que responderlas en base a la evidencia de los hechos, no de cómo yo quisiera ser o cómo esperan las personas que yo sea o cómo me han dicho que yo debería de ser. No, hay que responderlas de cuáles son las evidencias en nuestros hechos. Entonces, la primera pregunta es: ¿de qué llenas tu espacio? Por ejemplo, hay personas que llenan su espacio de ropa deportiva, o tienen fotos de concursos. Otras personas lo llenan de diplomas o tienen muchos libros, otros tienen muchos discos. Ninguna persona es igual a otra. Entonces, los espacios nos dicen mucho de qué es lo que les ponemos, porque eso nos va a dar indicación de qué es lo que valoramos. Una persona, por ejemplo, que le gusta mucho el orden, pues va a tener muy ordenados sus espacios o va a tener decorados, en fin, ¿no? Entonces, hay que identificar tres aspectos fundamentales de que llena tu espacio. Eh, por ejemplo, una persona que le interese mucho su profesión, como les digo, por ejemplo, un médico, un cirujano, pues va a tener sus herramientas, sus libros de cirugía, sus herramientas de su instrumental, o un odontólogo. Pero es diferente a un músico. Por ejemplo, tengo un alumno ahorita que es músico y DJ específicamente, pues obviamente él tiene sus luces, tiene sus discos, sus acetatos, sus equipos, sus cables. Entonces va a ser muy diferente de alguien que ama hacer otra cosa. Por ejemplo, en mi caso, pues yo, mi computadora es casi, ando con ella para todos lados, igual que el teléfono, los libros también, todo lo que escribo. Eso es de lo que hay más en mi entorno, de lo que están rodeados mis espacios. Entonces ahí habría que identificar tres aspectos. Después, la segunda pregunta es de cómo inviertes tu tiempo. Entonces ahí es importante, yo les recomiendo hacer un balance en 24 horas, cómo divides tu tiempo para entonces darte una idea clara de qué es lo que más aprecias, cómo lo estructuras, ¿no? Me pueden decir, es que invierto mucho tiempo en mi trabajo. Ok, lo acomodamos, pero son tres aspectos que nos interesa rescatar después. ¿Qué es lo que te da más energía hacer? Por ejemplo, hay personas a las que les da mucha energía hacer ejercicio,
o a las que les da mucha energía ponerse a investigar, ponerse a leer, o a algunas les da mucha energía hablar. Entonces, cada quien, lo que hay que identificar son 3, porque dentro de la escala de 7, de las 7 áreas de la vida, nos interesa identificar cuáles son las 3 áreas más importantes, porque en ellas están los mayores poderes de cada persona. Y ahí es donde está el mayor amor. La siguiente es cómo inviertes tu dinero. Entonces, hacer un ejercicio detallado que serviría también para hacer una mejor administración de sus ingresos y sus egresos, de ver cómo acomodas tu dinero. Por ejemplo, la quincena pasada o los ingresos pasados de un negocio, cómo lo acomodas, a qué lo destinas, sin juicios. Nadie es mejor que nadie. Lo que nos interesa es identificar quién realmente eres, porque eso forja tu identidad. La siguiente, ¿en dónde eres más ordenado y organizado? ¿A dónde tienes mayor orden? Conocí a una maestra de un colegio, de una preparatoria, de un centro de asesoría, que me decía, yo donde tengo más orden es en los archivos de mi computadora. Perfecto. Pero ahí tengo alumnos que me han dicho, yo tengo mi ropa, hasta la ropa sucia la tengo ordenada por colores y en cestos distintos. cada quien es grandioso y único en su estilo. Pero son 3 igual, hay que identificar 3 puntos. Lo podemos poner en 3 columnas distintas y entonces ahí ya lo vamos rellenando. Hacemos las preguntas del 1 a la 13 y ponemos 3 espacios, 1, 2, 3, y ya lo vamos anotando. Esto hay que hacerlo con un poco de calma, para ser verdaderamente reflexivos. Después de las 6 es, ¿en dónde eres más disciplinado? Hay personas, por ejemplo, que son muy disciplinadas en su comida, o son muy disciplinadas en sus ejercicios espirituales. Ahí me cuento yo, porque lo primero que hago en las mañanas es mis meditaciones. Las puedo iniciar 5, a veces 4 de la mañana, y con eso nadie me tiene que decir, oye, ponte a meditar. Yo solita lo hago. Y eso es justamente lo que hay que identificar, qué es lo que uno internamente le motiva a hacer las cosas sin necesidad que nadie te empuje. Esa es la motivación más importante, que es la inspiración. Siguiente, ¿qué es en lo que más piensas? De cómo deseas que sea tu vida. Entonces, pues ahí puede uno pensar en las metas que tenga, en las 7 áreas de la vida. 3 igual. La siguiente es, ¿qué es lo que más visualizas? Tiene que ver con la imaginación. ¿Cómo te imaginas? ¿Qué piensas de lo que quieres hacer en tu vida? Y que haya evidencias en el presente de que lo estás haciendo. Después es el diálogo interno. ¿Qué es de lo que más te platicas? Ya sea en voz alta o en tu interior contigo mismo, de cómo quieres que sea tu vida y que estés trabajando, que haya evidencias de que vas en ese camino. Porque yo, por ejemplo, les podría decir, es que yo me imagino ser una gran golfista, pero pues nunca he estado en un campo de golf. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que verdaderamente hay evidencias en mi vida. Después sería el diálogo externo. ¿Qué es de lo que más platicas? Por ejemplo, yo les digo, puedo estar uno muy cansado, pero si hay una reunión, alguien te invita a una reunión, o sabes que van a haber personas que vas a platicar de ciertos temas, se te pasa hasta el cansancio y el sueño y te activas y quieres seguir y seguir y seguir, y puedes pasar muchas horas. Eso es lo que nos interesa saber, cuáles son esos 3 temas que más te fascinan. La 11 sería, ¿qué es lo que más te inspira? ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que te conmueve a hacer? Eso es lo que hay que identificar, que más te llena, te colma. La siguiente sería, ¿cuáles son tus 3 metas y que estás trabajando en ellas de manera consistente? No sueños guajiros. Y finalmente, la 13 es, ¿qué es lo que más investigas? ¿Qué es lo que más escuchas? ¿Qué es lo que más visualizas en videos? Entonces, eso nos va a permitir tener un parámetro y ya al final de cuentas hacer un conteo. Nos van a quedar 39 respuestas y ahí vamos a ir identificando cuáles son las áreas que predominan. Se puede hacer una identificación por área. Por ejemplo, una persona que lee mucho, pues corresponde al área mental. Una persona que hace mucho ejercicio, pues corresponde al área física. Una persona que le gusta meditar o que va a la iglesia, no importa qué iglesia,
o no va a la iglesia pero tiene un buen contacto con Dios o se ocupa mucho de tener un diálogo profundo consigo misma, pues es una persona espiritual. Entonces ahí habría que buscar marcar estos parámetros de tal manera de identificar qué es lo que verdaderamente cada persona más ama. En este caso, pues empezamos con uno mismo. ¿Por qué es útil este ejercicio? Porque entonces uno puede tener expectativas realistas de uno mismo. ¿Qué es lo que verdaderamente yo más amo hacer? Yo, por ejemplo, como les comentaba, yo me frustraba mucho porque para mi papá el área física era muy importante. Entonces me decía, es que tienes que correr todos los días y levántate temprano y eres una floja. Y para mí, en mi época de secundaria, de bachillerato, no era lo prioritario correr, yo prefería descansar y llegar a tiempo a la escuela, pero mi papá me quería imponer sus valores. Entonces, como yo no tenía conocimiento de eso, yo me juzgaba y me decía que era tonta, que era floja y que por eso pues no era digna de cosas grandes o de deseos que yo tenía en ese momento. Entonces es fundamental para la construcción de una confianza en uno mismo el conocer, tener expectativas realistas sobre uno mismo. Ahora, si hacemos ese ejercicio, invitamos a alguien que sea derecho, íntegro y que nos diga la verdad, a que nos ayude a cotejar el ejercicio, pues es mucho mejor. Yo lo que les recomiendo es que me permitan ayudarles a hacer el ejercicio de tal manera que sea verdaderamente un traje a la medida, para que sea verdaderamente lo que es su identidad, su belleza, en su identidad única, su singularidad, y no que se obliguen a ser alguien que no son. Porque como decía Ralph Waldo Emerson, la imitación, el, la envidia es ignorancia y la imitación es el suicidio. Entonces hay que ser como uno es. Eso es lo más hermoso de cada persona. Allá donde está el mayor poder, que es además más importante. Entonces, si hacemos ese ejercicio con nosotros mismos, que es un ejercicio personal, yo les ayudo solamente a hacer un cotejo de valoración de un espejo. Pero con su pareja o con su hijo o con alguna persona que ustedes quieran crear una comunicación eficiente, hay que invitarla a que haga ese ejercicio también, para entonces poder hacer ese ejercicio de vinculación que algunos de ustedes me decían, oye, ¿cómo es el ejercicio de vinculación? Ese sería el primer paso. Si yo conozco, si yo soy realista en cuanto que mis áreas, cuáles son mis áreas fuertes y cuáles son mis áreas débiles, pues voy a saber a qué ponerle más atención para poder tener un mejor balance en mi vida. Porque además aquí hay un elemento fundamental que ya les había comentado, pero es imprescindible resaltar. Si las áreas que nosotros descuidemos, por ejemplo en mi caso y en el caso de la mayoría de las personas en el mundo, les podría decir que entre un 95 a 97% no se le pone atención al dinero, al área financiera, porque el área financiera no significa tener dinero y andarlo gastando, sino significa tener una claridad de cuáles son los activos, cuáles son los pasivos o deudas, y sobre todo hacer que el dinero trabaje para uno. Eso solamente lo saben hacer y lo hacen un 3% de personas en el mundo, por eso es que se concentra ahí la riqueza. Entonces, es muy importante desarrollar el área financiera, porque si yo como mujer no tengo un área financiera, estoy trabajando en tener un área financiera sana, pues voy a traer a un hombre que sea más poderoso financieramente, que me dé dinero, pero la desventaja de eso es que va a sentirse con autoridad para decirme qué hacer en esa área o en otras áreas, y además tener más poder en la relación. Y como yo les dije desde la vez pasada, la idea de plenitud infinita es ayudarlos a que tengan relaciones plenas, no de dependencia, sino de compartir. Pero compartir significa uno primero darse lo mejor, trabajar por ser un ser humano gozoso y pleno con uno mismo, y en esa proporción pues compartir con las personas que amamos, con todas. Pero si uno ignora o descuida o le vale a uno poner atención en ciertas áreas,
como todo en el universo está equilibrado, uno va a traer maestros que lo dominen en esas áreas. Y eso también pasa a nivel de países, por eso las potencias dominan a los países que no tienen un mercado interno sólido, un ahorro interno fuerte, no solamente como gobierno, sino también como ciudadanía. Pero esto se ve también a nivel micro en lo que es la relación de pareja y en la relación familiar. Entonces, una vez haciendo teniendo claro que en dónde son las áreas fuertes de uno, pues uno puede ser franco y realista en cuanto a su proceso. Porque cuántas veces en vísperas de Año Nuevo, que no tiene mucho que pasó, se hace unos sueños guajiros y se pone unas metas inalcanzables que no tienen nada que ver con los valores de uno. Entonces, es que este año sí voy a ser millonario. O, si no tienes una estrategia, si no haces una vinculación con el área financiera, que ahí tengo un video que lo voy a checar bien porque no tenía los recursos de tecnologías de la información, de internet, de subida y de bajada, para que estuviera bien el en vivo y se trababa mucho. Pero ahí tengo un video que se llama los siete cimientos para alcanzar y vivir en independencia financiera. Ese es todo un tema fascinante, grandioso, para que sea más probable, y si uno lo hace, yo en eso he estado trabajando y la verdad he logrado que pues tener un ahorro con muchos trabajos, además de elevar calidad de vida con ritmo, y pues tener mi propia escuela de desarrollo personal, lo cual ha sido un gran desafío, pero la verdad ha sido también pues una satisfacción inmensa. En la mañana me decía una jovencita alumna mía que está estudiando en Jalisco, me decía: maestra, ¿por qué no la conocí antes? Porque si lo hubiera conocido antes hubiera podido hacer muchas cosas. Y la verdad, para mí el ver cómo adquiriendo estos principios, este conocimiento de las leyes universales, y después poderlos aplicar en su vida y vivir la vida que desean, la verdad para mí es una satisfacción muchísimo más grande que lo que significa el dinero. Pero el dinero también forma parte de lo que es la vida de todos. No somos angelitos, requerimos de tener medios financieros, materiales, para tener una vida equilibrada. Y bueno, en eso sigo trabajando, y eso también podemos trabajar en un momento posterior. Pero este sería el paso previo, porque ya se alargó, ya son 18 minutos, el paso previo para explicarles en un video más cortito, que espero hacer mañana para subirlos más rápido, de cómo hacer la vinculación de los valores, poniendo un ejemplo muy puntual para que se animen. Pero este era el paso previo, porque si no, partimos de expectativas irreales, y eso no puede ser. Otro elemento que me gustaría añadir es que la persona a la que amas pues tiene la misma cantidad de defectos y de virtudes, igual que uno mismo. Entonces, el amarse a uno mismo, no solamente en sus cualidades, sino también entender el sentido de los defectos, cómo me sirven a mí y cómo le ayudan a los demás, me permite entonces tener esa misma comprensión, y entonces ese amor completo, de amar completa a la persona. Porque si nada más me gusta o la quiero cuando me despliega sus cualidades, pues eso en realidad es un sueño, una fantasía, es un enamoramiento, no es verdaderamente amor. Amar a la persona es abrazarla completa. Eso no significa que uno se someta a sus caprichos, pero me refiero a tener comprensión de que va a tener esos momentos de distanciamiento, de molestia, de frustración, de distanciamiento, de enojo, de tristeza, de depresión. Todos vivimos todos los eventos, pero si yo los puedo entender en mí y los abrazo y me amo tal y como soy, puedo transmitir y puedo amar en esa misma proporción a la otra persona. Puedo amar verdaderamente, completamente. Empezar a construir las bases de un verdadero aprecio mutuo, y es una experiencia mucho más fascinante y
que colma el ser, mucho más grande que cualquier fantasía de Hollywood o de Disney. Entonces, nos vemos la próxima y les comparto cómo se hace el ejercicio de vincular valores. Gracias.